luego de 6 horas de haber hecho la extracción de la sangre, básicamente. Y puede permanecer hasta 5 años refrigerado y luego de descongelarse puede ser usado hasta 5 días después. Se usa básicamente pues como un coloide y va a proveer factores dependientes de la vitamina K. La dosis de este plasma es de 8 a 12 mililitros por kilo, cada 6 a 12 horas, hasta que se normalice la hemorragia o hasta que los tiempos de coagulación estén bien, ¿sí? Dentro de lo normal. Y el plasma rico en plaquetas se obtiene a partir de la centrifugación lenta del plasma fresco, ¿sí? Se va a transfundir como máximo 24 horas después de haberse obtenido. Eh, es difícil pues obtener una suficiente cantidad, ¿no? Así que pues por lo general pues no se lo usa con tanta frecuencia en este caso. Este concentrado de plaquetas lo usamos con frecuencia cuando hay fracturas, por ejemplo, entonces nos funciona mucho como precursor pues y formación de hueso, ¿sí? Entonces cuando hay fracturas y nos queda un espacio grande entre los fragmentos, podemos usar este concentrado de plaquetas y ubicarlo en ese espacio y pues nos actúa como una especie de injerto óseo, por así decirlo, ¿sí? Aunque pues siempre será ideal pues poder poner un injerto de hueso esponjoso en esas zonas, pero es uno de los usos que le podemos dar, pues así, haciendo un paréntesis. El crío precipitado, pues por lo general, la verdad, pues no es algo que se use con frecuencia, así que pues por ese lado no lo vamos a tocar. Y pues el concentrado de plaquetas pues tiene un uso muy limitado en medicina veterinaria, ¿sí? Y pues la obtención de un volumen terapéutico adecuado es pues muy difícil y pues su escaso tiempo de conservación pues no permite que podamos refrigerar. Básicamente, pues las indicaciones para transfundir, como lo mirábamos al principio, son pues la reposición de glóbulos rojos en los casos de anemia. eh, ya miramos pues las causas, en este caso pues problemas en la producción, por pérdida o por qué era el otro, secuestro, ¿no? Y en casos de hipoalbuminemia también. Entonces, aquí pues en esta foto pues es básicamente como para ejemplificar las anemias, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿qué significa? Pues las anemias, pues es una disminución en el paquete de glóbulos rojos, ¿sí? En el plasma sanguíneo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podríamos sugerir, pues, que esto es un glóbulo rojo en una cantidad de plasma a nivel intravascular, pues, mayor, lo cual, pues, no permite que un único glóbulo rojo, pues, pueda transportar la suficiente cantidad de oxígeno a todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que hacemos con la sangre es pues poder transfundir una mayor cantidad de glóbulos rojos y mandarlas a este torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, eso es lo que básicamente queremos ejemplificar con esta imagen, ¿sí? Entonces, pues ya miremos algo pues mucho más preciso con respecto pues a las pautas a tener en cuenta dentro de la administración de la sangre y es el volumen a administrar y la habilidad de administración. Entonces, ¿qué cantidad de sangre necesitamos transfundir? En estos casos, básicamente vamos a aplicar esta fórmula en caninos y esta fórmula en felinos. Son las mismas. Lo único es que vamos a cambiar esta constante. En caninos, 88, en felinos, 66. Y al final vamos a obtener un resultado y esa sería la cantidad de sangre que nosotros necesitamos pues transfundir. Como habíamos dicho, pues podríamos transfundir, pues anteriormente yo les había comentado, pues o les había dicho que podemos transfundir hasta
¿Hasta qué les digo? Hasta 20 mililitros por kilogramo en un canino. Y en un felino podemos transfundir máximo 15 mililitros por kilogramo. De lo contrario, pues vamos a poder generar posiblemente una sobrecarga de volumen, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta estas fórmulas que las mañana, pues con los casos clínicos que vamos a resolver, pues vamos a tenerlas en cuenta. ¿Listo? Entonces, máximo que lo que vamos a transfundir en un perro, 20 mililitros por kilo. Y máximo en un gato, 15 mililitros por kilo. Básicamente, pues vamos a iniciar con una velocidad de transfusión, ¿sí? Que va a depender del estado cardiovascular de ese paciente y de la presencia o no de enfermedades renales, por ejemplo, pacientes con oliguria o pacientes con anuria. Si el paciente presenta cualquier patología de ese tipo, nos va a generar una sobrecarga de volumen y posteriormente, pues un aumento en la permeabilidad vascular que se va a ver reflejada en un edema pulmonar. Durante los primeros 30 minutos vamos a administrar a una velocidad de 0.25 a 1 mililitro por kilogramo hora, ¿sí? Esta velocidad nos permite ir evaluando a ese paciente si vamos encontrando signos que puedan mostrarnos cierto grado de reacciones inmediatas, ¿sí? Si durante estos primeros minutos no tenemos ningún tipo de signos de reacción eh, a la transfusión, pues daremos paso a una administración, a una infusión constante de 10 mililitros por kilogramo en el perro y en el gato de 5 mililitros por kilogramo hora, las cuales las vamos a administrar en un lapso de 4 a 6 horas, ¿sí? O el tiempo que sea necesario a esta velocidad, ¿sí? Si se trata de un paciente con un shock hemorrágico, con una hemorragia, incluso con una hemorragia activa, vamos a utilizar una dosis mucho más alta, 20 mililitros por kilogramo. Y si hablamos de pacientes cardiópatas, pues no vamos a utilizar la de 10 mililitros por kilo, sino que la infusión la vamos a utilizar de 2 a 4 mililitros por kilogramo. ¿Listo? ¿Sí queda clara esa parte? Entonces, durante la administración de sangre vamos a tener en cuenta ciertas condiciones que vamos a estar evaluando cada 15 a 30 minutos durante las primera hora, durante las primeras 6 horas, durante las 12 primeras horas, durante las primeras 24 horas. ¿Listo? Vamos a estar haciendo controles constantes. Así que, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar actitud, vamos a evaluar la temperatura rectal, la frecuencia y la calidad del pulso, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y el carácter y las condiciones en las que se está dando esta respiración, si es una respiración normal o es una respiración anormal, sí, aparte pues de la frecuencia, ¿no? Si es superficial, si es una respiración profunda, si es una respiración rápida, ¿no? Vamos a evaluar el color de las mucosas y el llenado capilar. Vamos a evaluar el color del plasma porque posterior a la transfusión vamos a tomar muestras para medir nuevamente ese hematocrito. Entonces, la coloración del plasma posterior a la transfusión, si ese plasma está de un color rojizo, pues nos estaría indicando que hay cierto nivel de hemólisis, ¿sí? Entonces hay que estar alerta en esos pacientes. Y también de la orina, ¿por qué? Porque si hay una hemólisis, va a haber pérdida de hemoglobina a través de las vías urinarias y vamos a ver esa sangre de un color rojo, ¿sí? Que en este caso sería una hemoglobinuria, ¿sí? Que hay que diferenciarla muy bien de la hematuria. La hematuria normalmente es sangre con todo su paquete celular. Entonces, si nosotros centrifugamos esa orina y se sedimentan esos glóbulos rojos y el resto del líquido queda pues de una coloración amarilla o una coloración transparente, pues diremos que eh, era hematuria. Pero si a pesar de la centrifugación esa orina sigue roja, estaremos hablando de que hay una hemoglobinuria que nos, pues, de alguna manera, pues, nos soporta esa sospecha de una hemólisis, ¿no?
Y también, pues, vamos a controlar el hematocrito, porque recordemos que no solo es transfundir células sanguíneas, sino que también, pues, es importante que el paciente al que le estamos transfundiendo empiece a generar esas células propias, ¿sí? No podemos, digamos, someter a un paciente y tenerlo sometiendo a 3, 4, 5 transfusiones sanguíneas, ¿sí? Son pacientes, pues, que de alguna manera, pues, deben estar produciendo sus propias células, porque de lo contrario tendremos que estarlo fundiendo necesario. Recordemos que una de las indicaciones para hacer una reacción cruzada es que el paciente, si fue transfundido en los últimos 4 días, ¿sí? Si ya pasaron 4 días, vamos a hacer sí o sí una prueba de reacción cruzada. Si está, pues, antes de esos 4 días, de pronto no vamos a tener tantos inconvenientes. Pero igual, yo le recomiendo que así un paciente que haya sido transfundido, hágale en pruebas de reacción cruzada, así sea al día siguiente de la transfusión, porque muy seguramente no van a utilizar la misma sangre del perro del día anterior, ¿cierto? Entonces, muy juiciosos con esa parte. Y aquí pues vamos a hablar directamente sobre la parte pues de las reacciones inmunomediadas, ¿sí? Que pueden ser pues reacciones inmunomediadas agudas, pueden ser tardías y también pueden haber cierto tipo de reacciones no inmunomediadas, ¿sí? Eh, reacciones inmunomediadas básicamente pueden ocurrir a partir de un error en la lectura de la reacción cruzada. Puede ser que nosotros hicimos una lectura incorrecta y sí se generaba cierto grado de aglutinación. Y esas pruebas eran positivas a aglutinación. Y de esa manera, pues, de entrada ya no era posible transfundir con ese donante. Entonces, por una mala lectura en esas pruebas, podríamos tener que ese paciente sí generaba reacciones transfusionales y no nos dimos cuenta previamente. También puede darse por una falla en el almacenamiento o durante la administración. Entonces, pacientes a los que les administramos a una infusión muy rápida o que durante el almacenamiento, digamos, nos pasamos y transfundimos sangre que tenía 45 días almacenada o que hubo problemas, se fue la energía y durante 6 horas se fue la energía y no estuvo funcionando el refrigerador y todas esas unidades de sangre se dañaron. Entonces hay que tener en cuenta todas esas circunstancias, ¿no? Estas reacciones inmunomediadas, pues como les decía, pueden ser agudas, las cuales aparecen durante la transfusión o incluso hasta 24 horas después de la transfusión. Y las retardadas, pues normalmente, o tardías, pueden ser reacciones que se dan hasta más de 24 horas después del inicio de la transfusión. Normalmente las reacciones inmunomediadas agudas son reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y 2, ¿sí? En los tipo 1, básicamente hay signos como prurito, puede haber urticaria, fiebre y pueden generar shock anafiláctico. Pero en las reacciones tipo 2 puede haber hemólisis intravascular que se pueden dar dentro de la hora o las 2 horas de haber comenzado esa transfusión sanguínea, ¿sí? Los signos cuando se dan este tipo de reacciones tipo 2 son taquicardia, puede haber taquipnea, puede haber fiebre, puede haber hemoglobinemia y hemoglobinuria. Y en casos extremos podríamos encontrar coagulación intravascular diseminada y también un fallo renal agudo por la hemoglobinuria que se está generando. Si esa pérdida de hemoglobina, pues podría generar un fallo renal agudo. Las reacciones inmunomediadas tardías suelen ser menos graves, pero son las más frecuentes. Y normalmente pueden generarse entre los 3 a 5 días post-transfusión. Se observa un inesperado descenso del hematocrito y podrían ser pacientes con fiebre, con anorexia y si son severas, pues por lo general las tratamos con corticoides.
Esto es algo que también pues se me estaba pasando. Normalmente estos corticoides los vamos a utilizar siempre antes de la transfusión, por lo menos una media hora antes de la transfusión, siempre vamos a administrar una dosis de dexametasona de 0,25 miligramos por kilo vía intramuscular y también vamos a administrar difenidramina a 1 miligramo por kilo intramuscular, hasta 30 minutos antes de la transfusión sanguínea. Siempre vamos a administrar difenidramina y dexametasona. Las dosis sí quedaron claras, ¿no? 1 miligramo por kilo para la difenidramina y 0,25 miligramos por kilo intramuscular en los dos casos. Eh, y, y pues son 30 minutos antes de la transfusión, como les decía. Hay algo que se llama una púrpura post-transfusión y es rara y normalmente pues es secundaria al desarrollo de anticuerpos antiplaquetas. Entonces se dañan las plaquetas, no hay coagulación y por ende pues empezamos a ver petequias, púrpuras, equimosis, seguidas de una caída en el conteo de las plaquetas a la semana después de la transfusión. Siempre la vamos a tratar con corticoides y generalmente pues es autolimitante en los perros. Podríamos encontrar lo que es la injuria pulmonar aguda, ¿sí? Se ha descrito en humanos, mas no en veterinario. Si no hay algo, no hay, digamos, reportes pues que nos digan que eso se está generando pues en la parte veterinaria. Y las reacciones no inmunomediadas suelen producirse por alteraciones de los productos sanguíneos durante su obtención o su almacenamiento o por administración de volúmenes o velocidades excesivas. Y en estos casos lo que más vemos con frecuencia es la sobrecarga de volumen, ¿sí? Y esta sobrecarga de volumen pues nos va a generar edema pulmonar. Y este edema pulmonar lo vamos a ver reflejado con signos como congestión de las mucosas y es mucho más riesgoso, como lo hemos comentado anteriormente, en pacientes cardiópatas y también pues hay algunos casos donde pueden generarse alteraciones mayores en pacientes con anemias que son normovolémicas. Recordemos, pues hay anemias que son hipovolémicas y hay anemias que pueden ser normovolémicas. Entonces, tengamos en cuenta que en ese caso, lo ideal en anemias normovolémicas es administrar un concentrado de glóbulos rojos y no sangre entera total. ¿Por qué? Porque aparte estamos administrando una cantidad de fluidos pues alto, ¿sí? Y eso pues nos predispone con mucha más seguridad a un edema pulmonar, ¿sí? Por sobrecarga de volumen. El tratamiento en estos casos pues consiste en disminuir pues las velocidades de administración o suspender la transfusión. Y para tratarlo pues vamos a dar diuréticos normalmente. En este caso el diurético que suministramos pues es la furosemida. La dosis de esta puede estar en el rango de entre 2 a 6 miligramos por kilogramo vía intravenosa. Recordemos que estas reacciones inmunomediadas también pueden darse porque la sangre podría contaminarse con microorganismos, ¿sí? Entonces pueden haber bacterias u hongos y recordemos que el medio de cultivo ideal se llama sangre, ¿sí? Entonces, eh, estas reacciones no inmunomediadas precisamente pueden darse por esas contaminaciones, ¿sí? Normalmente, pues esa contaminación se da por un mal manejo del animal durante la obtención, la conservación, pues de la muestra o incluso durante la administración en ese receptor, ¿no? Los signos que normalmente vamos a encontrar, pues cuando administramos sangre contaminada, pues son anorexia y fiebre, pues sí, por la infección, pues que estamos transmitiendo, pues vía sanguínea. Y el tratamiento, pues es dar antibióticos. Y pues son antibióticos de amplio espectro, pero pues lo ideal es hacer hemocultivos para identificar el agente bacteriano que nosotros se está presentando pues en estas situaciones. Podríamos también tener casos en los que los pacientes pueden presentar hipocalcemia, ¿sí? Por el exceso de anticoagulante, ¿sí?
En esos casos, pues hay que suplementar calcio, ¿sí? Lo que vamos a hacer previamente, pues es medir el calcio ionizado y suministramos gluconato de calcio al 10% con una dosis de 0,6 mililitros por kilo vía intramuscular, ¿sí? Los signos que podemos encontrar en estos casos de hipocalcemia son temblores y arritmias cardíacas. Asimismo, podemos encontrar reacciones no inmunomediadas, pues como las coagulopatías y las trombosis, ¿sí? Ante cualquier signo de reacción a la transfusión, señores, por favor, lo primero que hacemos es discontinuar la terapia. Suspendemos la administración. Podríamos habilitar otra vía permeable para la administración de los medicamentos, ¿sí? Lo que vamos a hacer también, pues, es que vamos a ir tratando los signos a medida de que vayan apareciendo, ¿sí? Y en estos casos podríamos incluso continuar con la administración de corticoides, en estos casos, pues, normalmente dexametasona, que es el que utilizamos, a dosis de 1 miligramo por kilo. Y también podríamos utilizar difenhidramina, 2 miligramos por kilo, cada 8 horas, ¿sí? Sí, son pacientes, pues, con reacciones severas. Luego podríamos evaluar retomar la transfusión, ¿sí? Pero si nosotros retomamos la transfusión y vuelven a aparecer cualquiera de los signos que nosotros hemos mencionado anteriormente, ya debemos suspender definitivamente esa transfusión sanguínea, ¿sí? Y bueno, pues aquí hablamos algo sobre la parte de la autotransfusión. Entonces, pues este es un paciente que nosotros pues manejamos. Es un paciente que hemos visto ya anteriormente, un paciente pitbull caído de altura con fractura pues a nivel del ilio del vaso. Entonces, ahí podemos observar la forma en la que estamos evacuando esas. Hicimos una muy buena limpieza de ese abdomen, pero pues también lo que podríamos hacer sería el uso de un campo quirúrgico, ¿sí? Normalmente, pues estas autotransfusiones pues se dan luego de la recolección de sangre desde la cavidad torácica o abdominal, pues en esos pacientes que han tenido pues hemorragias cavitarias. Y vamos a hacer una reinfusión a través de una vía venosa o intraósea, ¿sí? Sobre todo pues en los cachorros. Esta sangre normalmente no necesita del uso de anticoagulantes, ¿sí? Sí la administramos inmediatamente. Ahorita les voy a explicar algo. ¿Y por qué no necesita pues anticoagulantes? Porque normalmente esta sangre que queda contenida en las cavidades pierde el fibrinógeno y también hay una destrucción plaquetaria, porque pues al tomar contacto con el peritoneo. Entonces entran con contacto con el peritoneo y se pierde fibrinógeno y también se destruye pues las plaquetas. Entonces por eso esa sangre no se va a coagular, ¿sí? Eh, esta técnica de autotransfusión está dirigida a proveer células rojas, ¿sí? Para poder aumentar el transporte de oxígeno, que es el objetivo principal, ¿sí? Si nosotros necesitamos transfundir factores de coagulación, pues la autotransfusión no es pues la mejor alternativa y en ese caso tendremos que buscar eh, plasma, pues para poder transfundir esos factores de coagulación, ¿sí? En estos casos, pues hay una ventaja importante y es que no existe el riesgo de incompatibilidades o reacciones inmunomediadas. ¿Por qué? Porque le estamos administrando sangre, pues, del mismo paciente, ¿sí? Y tampoco, pues, existe el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, pues, porque, pues, ya es un paciente como, digamos, es el mismo paciente y él, pues, ya tiene sus propios problemas, así que, pues, no se le estarían adicionando nuevos, ¿sí? Y algo muy bueno, pues que es de una disponibilidad inmediata y que generalmente pues es normotérmica, no tenemos que calentarla, ¿sí? A menos de que la obtengamos de la manera en la que lo estamos haciendo nosotros en este caso, porque nosotros la estamos obteniendo directamente en una bolsa con anticoagulante, ¿sí?
Entonces, lo que nosotros podríamos hacer en este caso es que desde esta vía abdominal, ¿sí? Conectamos un venoclisis o una extensión de venoclisis aquí, y en esta zona vamos a poner una válvula de 3 vías. A esa válvula de 3 vías le conectamos otra extensión que va directamente a la vena cefálica o al vaso sanguíneo donde hemos tenido acceso vascular, ¿sí? En la válvula de 3 vías ya estaría ocupada por esta vía y estaría ocupada por la otra vía que va directamente a la vena. Y en la otra vía pondríamos una jeringa. Con esa jeringa alamos el émbolo, ¿sí? Previamente cerrando la vía de acá y únicamente dejando esta vía para que ingrese directamente a la jeringa. Posteriormente cerramos esta vía y habilitamos la vía de acá junto con la vía de la jeringa, y la jeringa empujamos el émbolo y esa sangre la administramos en la vena. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Sí se entiende? Sí, Doc. Listo. Sí, Entonces, Doc. ahí hay una cuestión importante. Hay dos cosas difíciles para los médicos veterinarios, pues las matemáticas y las válvulas de 3 vías, ¿sí? Entonces, pues hay que aprender a manejar muy bien. Siempre nos generan cierta dificultad, cierto conflicto el uso de estas válvulas de 3 vías. Entonces, es muy sencillo, pues, hacerlo de esa manera. Catherine Rodríguez nos pregunta que en inmunomediadas también podrían entrar no inmunomediadas podrían entrar los errores en el cálculo del anticoagulante. Sí, claro, por supuesto que podrían estar ahí, pero precisamente esas reacciones estarían relacionadas, por ejemplo, con la hipocalcemia, ¿sí? O incluso si el anticoagulante es muy escaso, podrían pues haber la formación de trombos, ¿no? Pero como normalmente esa sangre la administramos con filtros, ¿sí? Con equipos de transfusión, pues esos trombos van a quedar atrapados pues en ese equipo. Una de las complicaciones no hematológicas potenciales de la autotransfusión, pues por lo general es la sepsis. Sobre todo pues en esa sangre que normalmente, por ejemplo, si la obtenemos del abdomen y no estamos seguros de que es una sangre limpia, sin contaminación, que no haya ruptura urinaria, ni vesical, ni de la vesícula biliar, ni de una porción del intestino, pues si esa sangre no tiene contaminación, pues muy segura no va a tener inconvenientes, pero podría darse la situación de que haya algún tipo de ruptura de alguna víscera y pues si nosotros no estamos seguros de que esa sangre está limpia, pues terminaremos infundiendo sangre contaminada que nos va a posteriormente generar una septicemia, ¿no? Las complicaciones de la autotransfusión pueden ser hemólisis, trombocitopenias, pues ya dijimos que al entrar en contacto con el peritoneo, pues hay destrucción plaquetaria, entonces podríamos tener trombocitopenias. Po- También, pues al destruirse el fibrinógeno, podríamos tener coagulopatías y también pues tendríamos la posibilidad de diseminar neoplasias malignas. Sin embargo, tengan en cuenta una cosa importante, no existe evidencia que sugiera que la ocurrencia de esa diseminación sea importante o sea significativa. ¿Por qué? Porque no todas las células neoplásicas tienen potencial metastásico, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esa situación y por eso no le tengan tanto miedo, pues, a hacer una transfusión de una masa, digamos, ¿sí? Que se haya generado por algún tipo de masa intraabdominal, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esa situación. Aquí pues es ese mismo paciente, pero esto ya lo estábamos haciendo dentro del quirófano. Entonces, nosotros lo que estábamos realizando es jeringas, las llenábamos acá y las llenábamos directamente a la bolsa, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esta situación? De que va a entrar en contacto con el medio ambiente y con el aire y podríamos generarnos una sepsis.
Entonces son pacientes que sí o sí vamos a acompañarlos con antibiótico terapia de amplio espectro, ¿sí? Pero ese mismo paciente que acabamos de ver que le estábamos obteniendo la sangre del abdomen fue ese paciente que transfundimos, estabilizamos presión sanguínea e inmediatamente entramos a cirugía. Durante la cirugía obtuvimos sangre del abdomen y terminamos de autotransfundírsela. Entonces, eso fue lo que hicimos en este caso, aunque esta técnica pues no es la más adecuada. Lo que sí pudiéramos haber hecho es, con una extensión, un venoclis, ¿sí? O una extensión de anestesia, entrar acá con válvula de 3 vías, obtener la sangre y pues administrarla directamente y llenarla directamente a la bolsa de sangre. O incluso, pues como lo decíamos anteriormente, conectamos la extensión de esta zona, válvula de 3 vías, y nos vamos a la vena cefálica, ¿sí? O a la vena por donde estemos haciendo esa infusión de sangre. Obtenemos, ¿sí? Con las válvulas de 3 vías, cerramos la vía de acá, dejamos la vía de la jeringa junto con la vía que está al abdomen. Llenamos la jeringa, cerramos esta vía de acá y abrimos la de la jeringa hacia la que va hacia la vía de acceso. Y pues empujamos el émbolo y administramos pues a través de esa vía sanguínea. ¿Listo? Eso es básicamente pues para disminuir como ese transporte de aquí hasta allá, ¿cierto? Y eso pues nos disminuiría pues la probabilidad de algún tipo de contaminación y que se nos pueda generar un foco séptico y que ese paciente pues termine pues con una septicemia. Entonces, básicamente pues era lo que les quería comentar pues respecto a esta parte de las transfusiones, ¿sí?